Como aquí le hemos informado, el 15 de septiembre, en el último día de plazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República una solicitud para hacer una consulta popular con el tema del juicio a los expresidentes. Del Senado se fue a la Suprema Corte para determinar la constitucionalidad de esta petición y vamos a hablar al respecto con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte. ¿Cómo estás, José Ramón? Bienvenido al programa. Muy buenos días. Hola Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues, ¿cómo te parece a ti que podría pronunciarse la Suprema Corte o por lo menos cuáles son, digamos, los puntos sobre la mesa que tendrán que analizar los ministros al recibir esta petición? Mira, en primer lugar, hay que decirlo así, las consultas están hechas para que se pueda consultar prácticamente cualquier materia. Es decir, todo es consultable, menos unas cuantas restricciones que están establecidas en la Constitución. Estas son la posibilidad de violarse derechos humanos, la posibilidad de dejar sin efecto las garantías de los derechos humanos, por ejemplo, el juicio de amparo, las modificaciones que se puedan dar al régimen general del Estado mexicano, que ya sabemos es republicano, federal, representativo, democrático y laico. Entonces, esto tampoco se podría. La consulta sobre las Fuerzas Armadas, las finanzas públicas del país y las obras que se estén desarrollando, de infraestructura mayor que se estén desarrollando, eso no se puede consultar. Entonces, creo que la primera pregunta que se va a hacer la Suprema Corte es, en el proyecto del ministro Luis María Aguilar, es si esta consulta es violatoria de alguno de estos principios. Y varias personas, escribí sobre esto en El País, pero he estado viendo artículos de varios colegas académicos, de varios analistas, etcétera, que están considerando que efectivamente se puede dar una violación a derechos humanos de los expresidentes, porque ¿cuál sería el resultado de la consulta? Sométase a juicio, procésese a los presidentes con independencia de lo que está previsto en la Constitución y en las leyes como derechos humanos. Esta es una pregunta muy, muy importante. Entonces creo que este va a ser el primer aspecto de la consulta, o sea, el esencial para la Suprema Corte. Si la Corte dijera que no se puede hacer esa consulta porque efectivamente se violan los derechos humanos de los expresidentes, bueno, pues entonces eso se reservaría y quedaría guardado. Si la Corte dijera que sí, regresa al Senado para que ya con la pregunta constitucionalmente aprobada, vote el Senado por mayoría simple, vaya a Cámara de Diputados para que pruebe por mayoría simple y luego iría ya al INE para que el INE organice la elección. Y esa elección, hay que recordarlo, no puede ser el mismo día de la elección, esa consulta, perdón, sino tiene que ser el primer domingo de agosto. Entonces, esta sería básicamente la mecánica que estaríamos enfrentando en los próximos días. La La Corte Corte, la Corte analizará el fondo y además el texto de la pregunta o, digamos, va en el mismo paquete la discusión. Yo creo que va en el mismo paquete, es decir, la pregunta que hace el presidente es o no es, o puede o no ser violatoria de derechos humanos. Esa sería la pregunta en este caso. Esta es la quinta vez que se hace una consulta de este tipo. Las otras, las de Santa Lucía, las de Huesca, no cuentan porque no se hicieron con el mecanismo de la fracción octava del artículo 35 constitucional. Esta es la quinta vez que se hace. ¿Te acuerdas que se estuvieron consultando la reforma energética del presidente Peña Nieto y fueron ya a la Corte? Entonces, esta es la quinta y lo que se hace en esos casos es ver la pregunta a la luz de las prohibiciones que están establecidas en el artículo 35 constitucional. En esas anteriores ocasiones, como bien dices, la Corte pues rechazó la constitucionalidad de esas peticiones. ¿Crees que esos antecedentes pesarán en lo que decida en esta ocasión? Fíjate, yo creo que no. En aquella ocasión, efectivamente, por una votación muy amplia, yo debo decir que yo voté en contra de esa amplia mayoría. Yo sí considero que las preguntas se podían hacer de la reforma energética, porque se decía que la reforma energética tenía una afectación a las finanzas públicas, pero el concepto era tan amplio de finanzas públicas que prácticamente nada se hubiera podido consultar. Entonces la Corte sí dijo, esta pregunta formulada precisamente por Morena afecta a las finanzas públicas y no se pueden hacer. No creo que tenga esa afectación. Lo que sí es interesante, y ahora va a ser, es
modo, ¿te acuerdas que la Corte, como casi todos los tribunales del mundo, va operando por sus propios precedentes? Entonces, el modo a hacer, pues se señalan los antecedentes, se señala la competencia de la Corte, se transcribe la pregunta y luego esa pregunta pues se va analizando a la luz de las previsiones. Yo creo que esa forma de proceder sí va a quedar, va a servir para este caso, pero el fondo como tal no, porque sí pues son dos cosas completamente distintas. Tú me decías hace un momento que la consulta tendría que hacerse en agosto porque está establecido así. El presidente ha manifestado su interés de que sea de forma concurrente con el proceso electoral. ¿Hay algo, digamos, hay alguna manera legal de sacarle la vuelta a la realización en agosto o desde el punto de vista del derecho constitucional lo ves, no hay forma, pues no hay forma de hacerlo en otra fecha más que en agosto? Yo así lo veo, te voy a decir porque el presidente inclusive fue muy cuidadoso cuando dijo, esta consulta lo estoy entendiendo para que sea el 6 de junio o cuando la Corte decide al leer el documento. Lo que sucede es que cuando se aprobó la ley de consulta popular, se dijo que sería concurrente con las Sí. elecciones. Después se hizo una modificación el año pasado al artículo 35 y se dijo el año pasado que en la Constitución que sería el primer domingo de agosto. Tanto por razón de temporalidad como por razón de jerarquía, pues prevalece la Constitución sobre las leyes. Entonces no creo que exista esta posibilidad de hacerse la consulta en el mismo 6 de junio. Y yo creo que la razón es bastante obvia, y lo digo así, porque una cosa es elegir a quienes van a ser tus representantes populares, diputados, sí, senadores, inclusive el presidente de la República, y otra es tomar una decisión sustantiva sobre algún acontecer que se pueda presentar. José Ramón, ¿me puedes permitir con mucho al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte, que me haya esperado en la línea telefónica? José Ramón, me decías, entonces no habría manera legal, digamos, de hacer la consulta en otra fecha que no fuese agosto, siempre y cuando, desde luego, pues la Suprema Corte le dé su aval y las dos cámaras del Congreso de la Unión la aprueben. Fíjate, sí, te voy a decir por qué. Porque en 2014 se aprobó la ley de consulta popular y ahí efectivamente decía que coincidirían las dos fechas. Sí. Pero el año pasado se hizo la reforma constitucional a la fracción octava del artículo 35 y ahí se dice que será el primer domingo de agosto. Entonces, en el derecho mexicano esto a veces es muy conocido, pero a veces tampoco, ¿no? Por jerarquía constitucional y por temporalidad, pues prevalece la disposición constitucional. Lo que sucedió es que los legisladores no llevaron a cabo la adecuación de la ley de consulta popular para que se ajustara a la Constitución, pero ahí también la Suprema Corte o el INE pues estarían obligados a aplicar la norma de mayor jerarquía, que desde luego es la Constitución, y definir que en ese día sería la consulta. Yo ahí tampoco le veo ninguna posibilidad de definir que sea el 6 de junio. Y te digo, y el presidente mismo yo creo que lo sabe porque él lo anunció al leer el documento en la mañana del 15 de septiembre. Muy bien, vamos a suponer que la Corte la avala, que también las dos cámaras del Congreso de la Unión y pues todo comienza a prepararse para hacer la consulta en agosto. ¿Qué sucedería si en ese lapso, antes de agosto, la Fiscalía General de la República pues encuentra alguna evidencia de un delito cometido por alguno de los expresidentes que han sido señalados para esta consulta y abre un proceso o presenta cargos contra alguno de ellos? ¿No se anularía en ese mismo momento todo el propósito del ejercicio? Fíjate, yo creo que es muy importante lo que tú acabas de plantear. Yo creo que nadie está planteando que los presidentes tengan una impunidad. Las personas que hemos considerado que esta consulta, pues la verdad tiene una mala factura, no estamos apoyando y no tendríamos ni por qué ni habría ningún motivo para ello. Señalar que los presidentes tienen que ser impunes. Hoy se puede procesar a un expresidente de la República. Hoy los presidentes tienen una inmunidad procesal, lo que se suele llamar fuero, para el momento en el cual están en el ejercicio de su cargo. Dice la Constitución todavía vigente que hoy los presidentes solo pueden ser procesados durante el ejercicio de su cargo por traición a la patria o delitos graves del orden común. El presidente López Obrador presentó una iniciativa para modificar, que no suprimir, para modificar el fuero, y eso está a discusión en el Senado de la República. Ya lo aprobó diputados por una
qué sucedería con estos expresidentes si cometieron un delito antes, durante o después del ejercicio de su cargo. En el momento en que dejaron de ser presidentes, perdieron esa inmunidad procesal. Entonces, hoy, porque hay un delito de oficio, estos que se persiguen sin ninguna intervención de particular, o por querella, estos que se persiguen porque solo pueden ser perseguibles cuando un particular se queja, hoy se puede abrir el proceso. Entonces, eso es lo que muchas personas han estado diciendo: señor presidente, ¿para qué hace una consulta cuando si hay un delito cometido hoy se pueda? Pero regreso con este contexto a tu pregunta. ¿Qué pasa si se da? Pues ahí podrías decir, no, pero solo se abrió una carpeta de investigación contra el presidente X, pero los otros 4, pues siguen, o se abrió contra 2, sí, pero quedan 3. Entonces no se perdería en sí mismo la materia. Lo que es bien interesante de eso es, supongamos que la unanimidad de los mexicanos, todos absolutamente, dijeran sí, que se procese a los presidentes. La pregunta interesante ahí es, ¿está vinculado el fiscal general de la República o están vinculados los jueces del Poder Judicial de la Federación a hacerle caso a la consulta? Y mi respuesta es que no, porque la cuestión dice que solo están vinculados a esa determinación el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y sus órganos. Consecuentemente, el fiscal general podría decir: todos los mexicanos quieren que yo procese a este señor y no encuentro elementos, o viceversa, todos los mexicanos quieren que no se procese a estos señores y yo sí tengo elementos para procesarlos. O sea, un poco diciéndolo así, me da un poco igual el voto popular, porque yo tengo reglas constitucionales con las cuales dirigir. Y lo mismo pasaría con el juez de control. Si todos quisiéramos que un juez sometiera a alguien a proceso y el juez no encuentra elementos, pues no los procesa, y viceversa. Entonces ahí también hay una parte muy compleja de la consulta, porque tú no puedes obligar a que autoridades que tienen facultades, y otra vez, y los procesados derechos humanos, se violen esos derechos humanos porque toda la población dijimos que se hiciera o se dejara de hacer tal o cual cosa. Pues muy interesante. ¿Para qué fecha? Tiene 20 días hábiles, ¿verdad? Para resolver la Sí. Corte. Como se presentaron estos días del puente y luego viene el día que todavía se llama de la raza, Sí. yo creo que es para el 15, si no salieron mal mis cuentas, ayer las hice, para el 15 de octubre tiene que haberse decidido, no empezado a discutir, sino decidido. Entonces seguramente el ministro Aguilar, que es un hombre con mucha experiencia, ya judicial de muchos años, pues presentará este documento al presidente de la Suprema Corte. Al ministro Saldívar le corresponde definir el día en que se listan los asuntos. Hasta septiembre la Corte sigue actuando hasta el momento con estas medidas de prevención por Zoom o por el medio que estén utilizando, Sí. pero no se ha definido cuál es la condición de la Corte a partir del 1 de octubre. Entonces, pues si es en octubre la discusión, a lo mejor puede ser ya presencial, y si no, van a volver a presencial por Zoom, pero el día 15 tiene que estar resuelto para regresar al Senado con la calificación de la pregunta como constitucional o como inconstitucional. Sí. Pues estaremos pendientes de ello y te agradezco mucho, José Ramón, que me hayas tomado la llamada para Un comentar saludo este muy tema. afectuoso para allá. Gracias, Gracias. igualmente, un Hasta abrazo. pronto. El doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte.